De la carta de San Pablo a los romanos. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, me gustaría, casi como en una especie de nota, pero que es importante, y antes de continuar con la narración, con el hilo histórico, me gustaría hacer una brevísima síntesis, solamente en unas cuantas palabras, ¿no?, de lo que significa para Pablo la salvación. La salvación para Pablo no significa ir al cielo, no significa vernos libres de todas nuestras debilidades, no significa ser como muy buenos, sino lo que para Pablo significa la salvación es que en nosotros se realice, se reproduzca al mismo Jesucristo, en cada uno de nosotros. Seamos una nueva creación del mismo Jesucristo y que de esta nueva creación podamos sacar la fuerza para vivir una vida nueva. Esto es tan bonito y tan maravilloso y tan glorioso y tan grande. Fijaros, como decía que Martín Lutero, y lo utilizo como un ejemplo, como una especie de contraste, que él decía: tú cree en Jesús, cree fuerte, y te vas a salvar. Bueno, pues yo no sé si te vas a salvar o no, pero desde luego no es lo que dijo Pablo. Para Pablo se trata de que reproduzcamos, como hemos escuchado aquí, reproduzcamos a Jesús. Esto, por supuesto, diréis: pues qué difícil. No se trata de que difícil, es que no se puede hacer sin el Espíritu, que lo decimos tantas veces. Pero es como muy importante, mis queridos hermanos, que tú sepas el follón en el que el Señor te ha metido. Que lo tengas muy clarito. O sea, que Dios quiere que Vicente, en toda su debilidad, en toda su pobreza, en toda su pequeñez, que manifieste y que sea una recreación. Por eso San Pablo utiliza estas palabras a veces. Recrear. Una recreación del mismo Jesucristo. Y que de aquí vamos a obtener el poder para esta vida nueva. Como yo os decía antes, en la Eucaristía, ¿no?, pues una bonita imagen es una vela. Una vela, aquí tenemos algunas. Los aristotélicos dirían que esto es pura potencialidad, es decir, que tiene la capacidad de llegar a ser algo, pero por sí mismo no puede. ¿Lo veis clarito, verdad? Una vela, con una potencialidad ¿de qué? Pues de dar luz. Pero la pobrecita, por más que quiera, no puede, ¿verdad? Ahora, tiene esa potencialidad. Y cuando viene la fuerza del fuego, del Espíritu, la vela, por decirlo así, se rinde, se abre, se entrega. Y ocurre un milagro, como sabéis, ¿no?, que esta velita, de por sí tan limitada,
puede iluminar. Bueno, pues esto puede ser una imagen también para ti y para mí. Para que sepas que nada menos que esto es lo que el Señor quiere y ha pensado en ti, que tú seas un Cristo. Y esto lo entendían muy bien los primeros cristianos. Atención, a nosotros se nos ha quitado el peso de la ley. Y alguno puede decir, ¡ay, qué gusto! Yo no tengo que hacer nada. Pues no lo pienses así, porque no es que no tengas que hacer nada, es que vas a tener que hacerlo todo. Pero no se trata evidentemente de hacer. Ese es el tema, que no se trata de hacer. Se trata de que como esta velita, en calma y en sosiego y en serenidad, sin ponerte nervioso, pues te entregues. Y por eso aquí cantamos tanto al Espíritu Santo. Y a partir de ahora, mi querida hermana y mi querido hermano, que tu vida sea una profundísima aspiración. Me gustaría subrayar esta palabra. ¿Qué es una aspiración? Es un deseo. Tranquilo, no tiene por qué ser nervioso. No tiene por qué ser agitado. Pero es un deseo, es un anhelo, es una ansia. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Infúndeme tu Santo Espíritu. Préndeme con tu Santo Espíritu. Realiza en mí, por la obra de tu Santo Espíritu, la nueva creación, para que yo sea un Jesús nuevo. Esta es la oración que tenemos que hacer cada segundo del día. Que se incorpore en nuestra vida, en nuestro respirar, en nuestro quehacer ordinario. Porque esto es lo que Pablo entendía, esta es la visión que tuvo él. Pablo tuvo una inmensa sabiduría, por decirlo así, o si queréis, de una manera más simple, tuvo un ojo que podía ver. Y para él, lo que Jesús había traído tiene dos dimensiones, o dos momentos. Es el Espíritu, el soplo del Espíritu, ¿verdad? Que quiere entrar, pues le dejamos. Muy bien. Gracias, Pedro, eres muy mañoso. Genial, gracias. Bueno, pues de alguna manera el plan de salvación, no quiero alargarme mucho porque quiero continuar, el plan de salvación de Dios se concreta y se materializa. Fijaros qué palabras estoy utilizando: concreción, materialización, materia. No en un Superman, como les gustaría mucho a los griegos. Les encantaban estas cosas. Los dioses, ¿no? Los superhombres. Totalmente incorpóreos, totalmente gloriosos. No. Un ser concreto, material, materializado, que es Jesús. Que es Jesús. Y en este Jesús se ha realizado pues la obra de salvación que siempre decimos, ¿no? Con su vida, pasión, muerte y resurrección. Este es de alguna manera como la explosión cósmica después de la cual el mundo ya no es lo mismo. Cuando Pablo volvió a Tarso, después de su encuentro con el Jesús, y caminaría por aquellas calles, Pablo las vería nuevas, las calles de toda su vida, de su pueblo, pero las vería con una luz transfigurada, porque el mundo después de la muerte y resurrección de Jesús ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y esto Pablo lo debió sentir tan fuerte y tan claro. Todo ha cambiado. Fijaros, por ejemplo, lo que pudo haber supuesto para la humanidad, ¿no? Pues la luz eléctrica, pongamos, ¿no? La luz eléctrica. Pues es que ya la vida no es lo mismo. Fijaros cómo no digamos las comunicaciones, ¿no? El Internet, etc. Pero incluso a un nivel infinitamente más alto, ¿no? Ya no es lo mismo. Eso es la visión que tiene Pablo de que algo ha ocurrido. Algo ha ocurrido. Pero atención, él siempre insiste de que también tiene que pasar algo en ti y en mí. Tenemos que apropiarnos, esta es la palabra. Tenemos que apropiarnos
de esta redención y de esta salvación. Atención, esto es algo que podemos de alguna manera pensar y discutir y sufrir, porque tenemos a nuestro alrededor personas que a lo mejor no participan de esta fe, ¿no? ¿Y qué ocurre con las personas pues, que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no reciben su amor, que no reciben su espíritu, que mueren como si tal? Pues no sabemos, verdaderamente no sabemos y confiamos. Pero lo que yo sí sé es que Vicente tiene esta obligación vital, como lo más importante es apropiarse, que yo muera con Jesús, que yo viva con Jesús. Que lo que Jesús ha conseguido pues pueda ser vida en mí. Es decir, Pablo insiste mucho en que si la salvación solo se manifiesta en Jesús, no es suficiente. No es suficiente. Él es, insisto, no es un puro teólogo, no lo es. Pablo es por encima de todo un ser muy existencial, muy existencial. Le gusta lo concreto. Y lo que más le fascina a Pablo es la transformación que el Espíritu hace en las vidas de las personas. En eso se parece totalmente a nosotros. Verdaderamente. Por ejemplo, San Agustín, bueno, pues era un genio, cuya fiesta celebramos hoy, era un filósofo, un genio, un especulador, un gran escritor. San Pablo no. Escribe fenomenal, San Pablo. Pero su objetivo siempre es práctico. Aunque a veces, por ejemplo, en la carta a los romanos, sobre todo los primeros capítulos, son de una gran potencia de especulación, ¿no? Pero él lo que le interesa, lo que realmente le fascina es la cuestión ética. Dejadme que me explique. Ética en el sentido de transformación personal, como opuesto a doctrina, a teología, a especulación metafísica. Eso no le interesa. Si lo tiene que hacer, lo hace. Pero ¿qué es lo que le interesa? Es que la fuerza de Dios se manifiesta en el cambio de las personas. Por eso él dirá que vosotros sois la carta, ¿no? Porque el Señor eso ha tocado nuestros corazones. Bueno, pues con esto quisiera de alguna manera hacer un breve inciso, ¿no? Que a mí me parece sublime. De la esencia, es que esto es la esencia realmente de Pablo. Si alguna vez alguien nos pregunta, bueno, ¿en qué consiste la esencia de toda la teología de Pablo? Te la voy a decir. En que cada cristiano tiene que reproducir en su vida la muerte y resurrección de Jesús, de donde sacará la fuerza para vivir una vida nueva. Esa es la esencia. Y aunque seamos un poco pretenciosos diciendo, es que esta es la... pues nos aventuramos a decirlo, ciertamente. Ni más ni menos que eso. Y bueno, pues ahora sí que me gustaría continuar un poco. Tengo que deciros, no hace falta a lo mejor, pues que... No digo que nos hayamos quedado a mitad de camino, pero casi. O un poquito más de la mitad. Quedaría mucho por hablar. Y yo espero, y a lo mejor soy un poco pretencioso, que ojalá que el año que viene pudiéramos seguir. Ojalá, me encantaría, y sin poner ninguna presión a los dirigentes del grupo, pues claro que me encantaría acabar y sobre todo también tener tiempo para poder hablar de las cartas, de las cartas de San Pablo, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a contaros algo muy interesante, pues como veis, y es el tema de la colecta, que a lo mejor os suena que Pablo organizó una colecta. Puede que os suene algo, desde luego aparece en los Hechos de los Apóstoles y aparece también en sus cartas, ¿no? Es decir, en un momento dado, Pablo, a todo esto, si recordáis, el concilio de Jerusalén, pues los discípulos
Pedro y Santiago le dieron a Pablo una serie de instrucciones muy minimalistas. Limítate dile a los gentiles que se abstengan de la impureza, de la carne sacrificada a los ídolos, etc. Y luego al final le dice, y acuérdate de nuestros pobres. ¿Recordáis esto, verdad? Y dice Pablo, esto es algo que nunca hemos olvidado. ¿Qué pasa? Pues que ciertamente mucha gente en Jerusalén, los judíos de Jerusalén, vivían de limosnas. Fijaros, ¿eh? O sea, los judíos de Jerusalén eran mantenidos económicamente por los otros judíos que estaban en la diáspora. Y realmente debían llegar muy importantes sumas de dinero desde fuera de Palestina, desde fuera de Israel, a Jerusalén para mantener a esta gente que debía ser muy pobre. ¿Qué ocurre? Que cuando los cristianos son expulsados de la sinagoga, se ven sin esta subvención. Y entonces Pablo considera que lo toma como su obligación, ¿no?, el auxiliar a los cristianos en Jerusalén que son pobres. Lo hace por varias razones. Una por lo obvio, por lo inmediato, ¿no?, para ayudar a quien lo necesita, pero también lo hace con una visión muy importante de comunión. Con esto Pablo quiere conseguir muchas cosas, quiere matar muchos pájaros de un solo tiro. Quiere que las iglesias que él ha fundado, las iglesias de los gentiles, sientan un lazo íntimo con Jerusalén. Atención, esto es muy importante, ¿eh? En la carta a los Corintios, capítulo 13, Pablo habla del amor. ¡Qué gracia! Me viene ahora mismo, aunque sea un poco inapropiado, pero bueno, lo voy a decir, porque teníamos un profesor nuestro de filosofía que se llamaba el padre Isacio Pérez, que era lo más rancio que os podéis imaginar. Y entonces él no le gustaba todas estas cosas que hacemos nosotros los jóvenes, el afecto y todo esto. Decía, amor, amor, coma, cachondeo. Bueno, Pablo no diría eso, amor, amor, cachondeo, no. Pero no diría que el amor es sentimiento, ni mucho menos. Para él, el amor, fijaros, es la construcción de la comunidad. Qué bonito. ¿Qué es amor? Aquello que hace que crea comunidad, que construye comunidad, aquello que favorece pues, el vínculo común. El sentimiento es irrelevante. Si tienes devoción, mucho mejor, ¿no? Pero a veces lo tendrás que hacer sin sentimiento. Lo mismo que los padres y las madres tienen que a veces hacer la cena sin ganas, ¿verdad? O limpiar la casa, ¿verdad? Eso es amor. Bueno, pues Pablo entiende que ese amor tiene que, o ha de manifestarse en este acto de sacrificio, que es la colecta. Por eso imaginárosle a Pablo yendo por las iglesias y con mucha unción, estoy seguro. Es decir, tenemos hermanos allí, puede que no lo sepáis, y van a ser muy bendecidos por lo que tú ahora puedas contribuir. Y les animaría a que lo hicieran, a que todas las semanas pues aportasen algo, ¿no? Y debía ser una suma de dinero muy importante. Y el padre Murphy dice que ¿cómo lo transportarían? Pues este hombre es muy ingenioso, dice, mira, como era tan grave el riesgo de ser robado, pues era como muy importante ver la manera de hacerlo. Y por lo visto, lo primero que tienen que hacer era convertirlo en oro. El oro, porque el oro en volumen es en proporciones más pequeño, ¿no? A lo mejor comparado con una moneda de un metal menos valioso, pues lo convertirlo en oro. Porque en proporción costaría menos llevarlo. Y luego después, ¿dónde llevarlo? Bueno, pues llevarlo en la ropa. Pero con mucho cuidado de que no haga clink, 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 clink. Porque es que si no, los que estén alrededor, ¡coño! Este va cargado. Y a poner que irían, ¿no? Entonces, eso es colocar aquí un poquito, aquí otro poquito, para que no haga clink, 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 clink.
Me pareció muy... Pero fijaros, algo tan curioso, ¿no? Pues eso, cómo llevar una suma muy importante... Ahora con Bizum, ¿verdad? Qué bien, en un instante. Pero entonces, pues cómo llevar una suma... Claro, tenía que ser muy importante la suma, y lo sería, porque si no lo fuera, provocaría una especie como de indignación en los cristianos de Jerusalén. Pero bueno, para esto tanto follón, para esto nos traéis. No sé si me explico, ¿no? Entonces Pablo mismo, desde su orgullo personal, solamente se atrevería a ofrecer una contribución que fuese suficientemente significativa, ¿no? La colecta, muy interesante. Antes de, ya en el futuro os hablaremos de su expedición a Roma, quiere hacer una colecta entre todas las comunidades de gentiles que ha creado para ayudar a los pobres de Jerusalén, atendiendo así al ruego que le hizo Pedro en la asamblea de Jerusalén. Será un signo de comunión, pues todos forman parte de la misma iglesia. Lo cuenta Lucas. Después de estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar allí, he de visitar también Roma. Bueno, pues, en el tiempo que... A ver si ha habido algún bicho que me ha movido las hojas. Pues sí, me las has movido. No creía yo que era ya tanto. Son las 7:05. Bueno, pues, quisiera el tiempo que me queda dedicarlo a algo que yo verdaderamente no conocía suficientemente, ¿no? Y es la relación que tuvo Pablo con Corinto. Y esto es como un ejemplo muy elocuente, ¿no? De lo que es la vida del predicador, la vida del apóstol y la vida de las iglesias. Ya veréis qué follón. Bueno, pues, como sabéis, Pablo formó la iglesia de Corinto junto con Priscila y Aquila. Estuvo allí como 1 año y 6 meses, creo, trabajando, ¿no? en su tallercito, y se fue formando una comunidad como mínimo a lo mejor de unas más de 50 personas, ¿no? Estuvo allí un tiempo, como digo, 1 año y pico, y luego después volvió a Jerusalén e inició el tercer viaje, donde se centra en Éfeso. O sea, en este momento Pablo está en Éfeso, ¿no? Corre más o menos el año 53, más o menos, ¿no? O sea que él está aquí, en Éfeso. Corinto está relativamente cerca, por mar, claro. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, pues según nos dice el mismo Pablo, vamos a ver, voy a coger la carta a los Corintios. Dice aquí, porque hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloe. Esto es en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, por los de Cloe. ¿Quién era Cloe? Bueno, pues Cloe debía ser una mujer empresaria muy rica que estaba en el puerto de Corinto, en Cencreae. Vamos a ver, perdón. O sea, si esto es Corinto, en el puerto de mar que está a este lado, ¿no? Precisamente ahí.
Y Chloe, pues como digo, debía ser una empresaria. Después es a la que le va a entregar Pedro la carta a los romanos para que la lleve a Roma, ¿no? Bueno, pues algunos empleados de Chloe llegan hacia el verano del 53 con noticias muy preocupantes. 53 o 54, depende también de los autores, ¿no? Con noticias muy preocupantes. Primero, que hay facciones. Esto sí que os suena, ¿verdad? Que hay facciones en la comunidad. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. A todo esto, tengo que decir algo sobre Apolo. Como sabéis, era un judío de Alejandría. Alejandría, ¿sabéis dónde está, verdad? En Egipto. ¿Y qué tenía de particular Alejandría? Bueno, pues allí existió un filósofo en el siglo I a.C., que se llamaba Filón. Filón de Alejandría. Nombre curioso, pero así se llamaba el pobre. Filón. ¿Y qué tenía Filón de especial? Pues muchísimo. A lo mejor no lo conocemos mucho, pero este hombre es de los personajes más interesantes que han existido. ¿Por qué? Era judío. Por tanto, un hombre con inmensa devoción a la ley y a Moisés. A la ley y a Moisés. Pero, o sin quitar, o mejor sin pero, en lugar, y además, o sea, además de ser judío, tenía una absoluta formación helenística, griega. O sea, un fenómeno maravilloso. Una persona totalmente embebida, ¿no?, en la cultura y en la identidad judía, pero que también ha recibido una formación griega hasta el tuétano, hasta el verdadero tuétano, ¿eh? Entonces, ¿qué hace este hombre? Y además, para poner las cosas no peor, sino infinitamente mejor, es un auténtico místico. O sea, fijaros, qué combinación. Un hombre judío que tiene toda la historia de la salvación, además todo el inmenso bagaje cultural griego y además un temperamento místico. Es una bomba, y él fue una bomba, este Filón. Entonces, él fue capaz de releer también la Sagrada Escritura y utilizó un método que llamaba el método alegórico. Es decir, en lugar de hablar, de entender la Escritura de una manera literal, como por ejemplo, pues Dios creó a Adán y Eva y el Señor Dios sacó de la mujer, la mujer del vientre del hombre, ¿no? Pongamos. Pues en lugar de entenderlo de una manera material, física, lo entendería de modo simbólico, como para decir, y esto lo dice Platón, pues que el hecho de que antes el hombre y la mujer eran un solo cuerpo y después se les separó, eso explica la atracción de los sexos, ¿no? ¿Veis? O sea, siempre buscando una interpretación espiritual. Esta palabra es clave. El mundo del espíritu ya era buscado mucho antes de Jesús y mucho antes de Pablo, ¿no? Y de hecho, Filón habla de que hay dos tipos de hombre: el hombre material y el hombre espiritual. Tela. Ahora veremos a ver qué significa esto, ¿eh? Es decir, ¿qué es el hombre material? Pues de alguna manera, para entendernos, el Sancho Panza de toda la vida, ¿eh? Pues eso, ¿qué le gusta al hombre material? Pues comer bien, y lo otro. Pues eso es lo que busca, la satisfacción de los impulsos, y eso le llena de gozo y le llena de vida, y no busca más. Y bien comido, bien bebido, ¿qué más quieres, cuerpo mío, verdad? ¿Qué más quieres, cuerpo mío, después de haber comido bien y bebido bien? Pues ese es el hombre material, que no tiene ningún futuro. Y luego está el hombre espiritual. El hombre espiritual que es consciente, fijaros, de su origen
y su destino. Lo que hablábamos el otro día en la homilía, ¿verdad? De su origen y su destino. Y esto, por supuesto, todo viene de Platón, que los primeros cristianos pues, le veían como su precursor, como otro Moisés. Platón, entre comillas, entre paréntesis, releí un libro sobre Platón hace unos meses, ¿no? El título era un comentario a la República de Platón. Os puedo asegurar que pocas veces he sentido un gozo tan inmenso como después de leer este libro. Un comentario a la lectura de Platón, sublime. Y esto, de verdad, no debe hacernos o ponernos nerviosos y decir, pero es que Platón no era Jesucristo, o no era de Jesús, o no era cristiano, o no era judío. Todo lo contrario. Y esto lo entendían los primeros cristianos muy bien, sobre todo los más intelectuales, si queréis. Entendían de que ya están anticipando a Jesús y se dirigen a Jesús y nos preparan a Jesús. Bueno, pues aquí tenemos a este gran hombre, a este gran filósofo, a este gran místico, Filón de Alejandría, profundamente empapado, ¿no?, en toda la filosofía de Platón, en toda la Biblia. Bueno, pues en este ambiente se forma Apolo, que era un judío también, como Filón. Se forma Apolo en esta corriente, como digo, impresionante, ¿eh? Imaginaros, pues eso, el conectar con toda la historia de la salvación, ¿no?, de la Torá, de la Biblia, de los profetas, y también con la inmensa riqueza, pero sobre todo con la capacidad, atención, de tener un método filosófico, místico, teológico, que les permitía especular. Esta palabra es muy importante. ¿Qué es especular? Es crear intelectualmente, es crear mundos, es establecer visiones, es ver cosas y además darles forma. No sé si me consigo explicar, a lo mejor soy torpe con mis palabras, pero es algo fantástico. No es únicamente pasivamente recibir información, ir a la escuela, pues como hace la gente hoy en día, ¿no? Vas a un máster y te tienes que chupar y estudiarte los apuntes. No, eso nada que ver con eso. No digo que tuviese que aprender, pero sobre todo es el método, ¿no? El método de desarrollar, atención, la intuición, el ojo de la visión y especular. Bueno, pues este es Apolo. ¿Y qué hace Apolo? Va a Corinto. ¿Y qué hace en Corinto? Pues con todo el amor de su corazón, pues empieza a predicar. Y la gente le encanta, le seduce, sobre todo a un grupo, que vamos a llamarles, no los llamo yo, lo llama así el padre Murphy, el grupo de los espirituales, que a nadie nos parezca mal. Cualquiera había dicho, pues esto se refiere a nosotros. Bueno, pues hubo un grupo, posiblemente los de clase media alta, que lo sabía, aunque no muchos, que se vieron muy atraídos por la predicación de Apolo. ¿Por qué? Porque les permitía especular, les permitía como visionar, les permitía hablar de cosas sublimes. ¿Me podéis entender, verdad? Más o menos. Es paradójico, ¿no? Es muy paradójico que en una ciudad tan degenerada, con tanto vicio, con tanta prostitución, con tanto dinero, ¿no?, haya al mismo tiempo, pues, interés en lo sublime, en lo espiritual. Lo había, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que este grupo se ve atraído por la predicación de Apolo y empezarían a decir, Pablo, pues muy de andar por casa, muy ramplón, muy de cuatro cosas y tal. El que realmente nos lleva, atención, a disfrutar del mundo espiritual es Apolo. ¿Me vais siguiendo, verdad? El que nos lleva a disfrutar del mundo del espíritu no es Pablo. Porque Pablo, ¿qué nos dice? Bueno, que Jesús crucificado, pues tampoco es para tanto, chico. Un Jesús crucificado, pues casi mejor que no estuviera crucificado. Ahora,
a dónde Apolo nos lleva, ¿no? A desarrollar nuestro ser espiritual, a meternos ahí. Oye, es que son... ¡Buf! Claro, otros muchos... Imaginaros una comunidad de 100, para simplificar. Pues imaginaros que hubiera un grupo de espirituales, un 20%. O sea, 20 de ellos participarían de esta movida, ¿no? Eso les haría sentir muy especiales, ¿sí o no? ¿Y a que nos gusta sentirnos especiales? Pues claro que sí. Si ya nos gusta a nosotros, todavía más a ellos. Entonces sentirían eso, pues con esa... Y entonces, bueno, pues los de Cloe, que dice la carta de los Corintios, los empleados de Cloe le dicen a Pablo pues que hay varias facciones. Otra es Pedro, dice, y los de Pedro. ¿Es que Pedro fue a Corinto? Pues muy posiblemente no. Pero a lo mejor Pedro representa la línea más rancia y más tradicional, más judaizante, más de la ley. En todo caso, pues manifestó esto, ¿no? Manifestaron esto, que había facciones. Luego también problemas problemas de incesto. Es decir, que un hombre estaba viviendo con la mujer de su padre, o sea, con su madrastra. Y el tema es que estaban tan contentos y que incluso hacían alarde de ello. O sea, varias cosas como estas, ¿no? Cuando Pablo lo vio, todo este informe de los de Cloe, realmente se quedó alucinado, en serio, ¿eh? Se quedó muy, muy, muy consternado. Y entonces inmediatamente envió a Timoteo, a ver qué pasa, verifica, asegúrate de todo lo que está pasando. Bueno, pues en esto, Pablo recibió una carta, un informe de la comunidad de Corinto, preguntándole sobre varias cosas, sobre, por ejemplo, técnicamente se llama idolocitos, es decir, la carne entregada a los ídolos, la carne ofrecida a los ídolos. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que en el paganismo se ofrecían animales a los ídolos, pero una vez sacrificados no los vas a tirar, porque cuestan. Pues ¿qué hacían? Pues se vendían en las carnicerías, tal cual. Así de simple, ¿no? Y entonces ya tienes a los pobres cristianos, compro, lo compro. Claro, es que la alternativa ¿cuál era? Ir a tiendas muy específicas, a boutiques, que tuviesen carne, serían mucho más caras. Y entonces, pues los pobres hombres estaban muy agobiados. Y bueno, a todo esto también muy importante, casi lo más importante, que le dijeron los de Cloe es que, chico, pues después de la Eucaristía, o sea, después de la cena del Señor, que se tenía el agape, oye, que la gente se separa, los que tienen para comer de los que no tienen a comer. Esto, insisto, teniendo en cuenta lo inmensamente importante que era la comida en la antigüedad. Creo que lo he dicho muchas veces. Bueno, y me lo han dicho también a mí muchas veces, no solo yo, a mí también me lo han dicho montones de veces, que para los antiguos la comida era un acto intrínsecamente religioso. Es decir, un acto de comunión con la divinidad, de la cual recibimos los manjares que vamos a disfrutar, y de uno con otro. O sea, ya por defecto la comida era un acto religioso. Por eso, como sabéis, a Jesús se le va a reprochar tanto, come con pecadores, un crimen, o sea, una blasfemia, un pecado brutal, se hace uno con ellos. O sea, y bueno, yo no sé si debería decir esto, pero comer con alguien no es únicamente engullir, no es únicamente alimentarte. Si estás comiendo con alguien con la que no estás a gusto, es que se te atraganta la comida. A mí a veces me ha ocurrido, y esto no sigáis mi ejemplo, porque esto no es muy aleccionador, pero con alguna persona en concreto con la cual yo no me sentía dispuesto, me decía, oye, pues vamos a comer juntos. Yo decía, bien, si quieres que hablemos, hablamos,
pero hablamos, si no te importa, en mi despacho. Vamos a dejarlo de comer. Porque no me apeteciera comer con esa persona, porque me atraganto. Hablar sí, muy bien, con una distancia y con un respeto podemos hablar. ¿Me seguís, verdad? Entonces, como digo, pues que después de la cena del Señor, que tuvierais, o que tuvieran ellos, ¿no?, el ágape común, y que hubiera diferencias entre los que tienen y los que tienen, ¿no? Pues como muy mal, ¿no? Y entonces, pues, todo eso se lo reportan a Pablo, ¿no? Y entonces Pablo, después del informe de los de Cloe y de la carta que he recibido de los corintios, de esa carta que recibí, pues se siente ya con confianza para escribir lo que sería la primera carta a los corintios, que la escribe antes del Pentecostés del año 54. Entonces Pablo, ¡puf!, como una moto, se pone a escribir. ¿Y qué hace Pablo? Pues ataca todos los temas y empieza hablando, sobre todo, si recordáis, de la sabiduría de Dios, de la sabiduría del mundo, todo esto. Pero yo, desde luego, aquí sí que he de confesar mi absoluta ignorancia, hasta que, bueno, pues el padre Murphy explica con mucha claridad cuál es el significado de los primeros capítulos de la carta a los Corintios, sobre todo el segundo, el tercero y el cuarto, donde habla, insisto, de la sabiduría humana y de la sabiduría divina. Bueno, pues lo que hace Pablo, que nosotros, yo no lo he captado nunca, y posiblemente vosotros tampoco, es utilizar la terminología de estos espirituales que os contaba, ¿no? Y le da un pequeño cambio muy sutil, de manera que les pone en evidencia y en vergüenza. Básicamente esto. O sea, ellos se sienten superiores, ellos se sienten por encima del resto de los ignorantes, ¿no? Pero Pablo, utilizando todos sus recursos y toda su malicia, y aquí posiblemente, muy posiblemente, ayudado por Apolo, que conocía muy bien, digamos, los puntos débiles de estos espirituales, pues les hace ver que realmente la verdadera sabiduría es la de Jesucristo crucificado. Y que ellos, que se sienten tan poderosos, en el fondo no son nada. Ese es el mensaje. Como digo, muy bien hilado y muy bien escrito. El tema está en que cuando esta carta es leída en Corinto, porque, como sabéis, este era el método normal, ¿no? Las cartas se enviaban y se proclamaban. Eran para ser proclamadas, leídas. Automáticamente todo el mundo entendía lo que estaba pasando. O sea, Pablo se estaba riendo de ellos y les estaba desacreditando. Pero el tema está en que lo estaba haciendo de una manera muy, muy, muy cruel y muy intensa. Esto, como digo, nosotros ya hemos perdido las claves. Yo, si no hubieras leído el libro del padre Murphy, tampoco lo hubiera sabido. Pero por lo visto fue así. Y esto produjo una reacción tremenda, 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 tremenda en contra de Pablo. Todo el mundo se quedó espantado y escandalizado de la falta de caridad de Pablo. Y el primero, Timoteo. Entonces, pues llegan a Pablo noticias, ¿no? Noticias de que la carta ha sido una bomba y un fracaso espantoso. Y Pablo, bueno, entró en una angustia como no os podéis imaginar. Y entonces inmediatamente va a Corinto. A todo esto, también por en aquel tiempo llegaron a Corinto una delegación de Antioquía. Vamos a ver si encuentro un mapa. Efectivamente, vamos a ver. ¿Recordáis que hay dos Antioquías? Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y luego Antioquía de Siria. Bueno, Antioquía de Siria, como sabéis, fue la iglesia madre de Pablo, quien les envió a él y a Bernabé para que predicasen, ¿verdad? ¿Recordáis, no?
Bueno, pues llega un momento en que hubo problemas graves que posiblemente, a ver si para la próxima vez que nos veamos podemos también hablar de ellos. Lo cierto es que rompió con Antioquía de Siria como su base. Y de Antioquía de Siria empezaron a salir una comisión a poner a Pablo pringando. Primero van a Galacia, por aquí, y luego después llegaron a Corinto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esta comisión? Bueno, pues que Pablo, primero, que va por libre. Esto es lo más importante. Que va por libre. Pablo no puede presumir ni decir que haya una comunidad que esté detrás de él. La de Jerusalén, desde luego que no, y tampoco la de Antioquía. Pablo va por libre y realmente es un tipo listo, que lo que ha hecho es adaptar el mensaje para que sea vendido mejor, para que sea mejor vendido, para que sea mejor aceptado. Es decir, quitando todo lo que significa dificultades, como es la circuncisión, como es cumplir la ley. Pero que Pablo no es una persona de fiar. Este es el mensaje. O sea, imaginaros. Entonces, como digo, Pablo fue en el verano del año 54 más o menos, iría a Corinto, desde Éfeso, y tuvo que salir de allí chutando, realmente con el rabo entre las piernas, aterrorizado, de ver, él se imaginaba que con su sola presencia todo se iba a resolver y todo el mundo le iba a hacer la reverencia, pues no fue así. Esto es importante, ¿verdad? ¿A qué no nos lo imaginábamos estas cosas? Es desgarrador, ¿eh? Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pues el pobre lleno de miedo, aterrorizado, sube a Macedonia y visita las comunidades de Macedonia, Tesalónica y Filipos, con terror de ver si esa comisión de Antioquía ha hecho lo mismo que en Corinto, es decir, les ha indispuesto contra él. Y bueno, pues qué alivio cuando ve que le siguen fieles. Sus queridos filipenses y los queridos de... Y que bueno, pues que no, que en cuanto vieron a los macedonios, a los de Antioquía, dijeron, no queremos saber nada de vosotros, nosotros somos fieles a Pablo. Qué alivio, ¿verdad? Bueno, pues después de eso Pablo vuelve de nuevo a Éfeso y ahí les escribió a los corintios una carta con lágrimas, que nos dice en la segunda de Corintios. Esa carta se ha perdido. Se ha perdido. Sabemos que la escribió y se la envió Tito. Se la envió Tito. Bueno, pues todo esto a mí me parece, no tanto por el novelón, pero me parece tan impresionante, ¿no? El drama, el dolor, la angustia, las contradicciones, las inmensas dificultades de un predicador, de un apóstol, ¿no? Y que no todo le fue fácil. O sea, os podéis imaginar, os podéis imaginar la comunidad de Corinto, pues ver que se está dividido. Y que los espirituales, por supuesto, los espirituales fueron los que dieron acogida a los judaizantes, este grupo de los especuladores, ¿no? De los místicos, de los... ¿Por qué? Porque además, otra cosa, veían, fijaros, en Moisés, pues como un ideal. Moisés como rey, Moisés como profeta, Moisés como vidente. Entonces, como que hicieron muy buenas migas con los judaizantes. O sea, imaginaros el dolor de Pablo. Y luego después le vienen a decir a Pablo, tú sí quieres venir aquí. Fijaros qué espanto, ¿eh? Tienes que traer letras de recomendación. Coño. O sea, tela, ¿eh? Es decir, que no vale tu presencia tan bonita y tan poderosa y tal. No. Letras de recomendación. ¿Qué quiere decir esto? Pues una comunidad que te refrende y que de alguna manera
acredite que lo que tú estás predicando es el auténtico mensaje y no un cuento que tú te has montado. Tela, ¿eh? ¿Os dais cuenta del drama, de la angustia? Y la respuesta de Pablo es preciosa, que está en 2 Corintios. Dice, me pedís letras de recomendación. Vosotros sois esas cartas, escritas no en ningún pergamino o en ningún papiro, escritas por el Espíritu en vuestros corazones. Vosotros sois el mayor testimonio de que mi mensaje es auténtico, de que mi predicación es del Señor, es de Jesús, por la obra que ha hecho el Señor en vosotros. ¿Qué os parece? Sí, Señor. Qué genio, Pablo. Vosotros sois esas cartas que me pedís por la obra que ha hecho el Señor en vosotros. Por eso, fijaros, siempre es lo mismo, es empírico. Era un científico, Pablo, no es un puro especulador. Empírico, en el sentido eso de que no basta con soñar, eso se tiene que concretar. ¿Cómo se concreta? Por lo que el Señor ha hecho en ti. Tonto, que me estás diciendo que si tal y que si cual. ¿Quién te ha predicado a ti a Jesucristo, sino yo? ¿Quién te ha dado a luz si no he sido yo? Entonces, bueno, pues como os digo, debió escribir esa carta con lágrimas, ¿no? Bueno, no es que la debió, es que la escribió. Y Pablo, con inmensa ansiedad, ¿no? Pues estaba esperando a ver qué ocurría. Y después de un tiempo, ¿no? Después ya dejó Éfeso y volvió de nuevo a Macedonia. Y en Macedonia recibió ya a Tito, qué bonito, que le transmitió buenas noticias. Es decir, que los corintios habían aceptado el mensaje de Pablo y se habían reconciliado con él. ¡Aleluya! ¡Qué bonito, ¿eh? No nos consta. Lo único que, gracias por tu pregunta, Fátima. Yo lo que he podido leer, hasta donde alcanzo, es que la espiritualidad o el mensaje del cuarto evangelio, tradicionalmente atribuido a San Juan en Éfeso, ciertamente tuvo que recibir la influencia de Pablo. O sea, como que Pablo, que fundó la iglesia de Éfeso, ¿no? Pues fue de alguna manera también donde este autor del cuarto evangelio pues lo escribió y por tanto fue influenciado. Más de eso no sabemos, pero ciertamente sí que hay claras conexiones. Bueno, cielos, pues quiero daros millones de gracias, que ha sido una delicia y un placer estar con vosotros y que espero que esta delicia se pueda continuar al año que viene. ¡Gloria al Señor!